Hola a todos, bendiciones, Dios los bendiga. Espero que estén todos bien y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy me tocó a mí el capítulo 21 y con el título que dice: Lo que dejas ir, lo cargas. Pero lo que no dejas ir, lo cargas, y lo que cargas te hunde. Y de subtítulo, el cual me tocó, dice: Aléjate de tu viejo pecado o él te arruinará para siempre. Y como digo, ese es subtítulo, como que te directo al hígado, ¿verdad? Y fue muy interesante todo este libro, este capítulo, y, y cómo me enseñó, cómo me demostró que tengo cosas en mi vida que me están deteniendo de crecer espiritualmente, de crecer, de tener una comunión con Dios, ¿verdad? Y al principio yo decía: no, yo no tengo nada que me detenga de estar en comunión con Dios, o algo que algo que me aleje de tener una comunión con Dios, ¿verdad? Yo decía que yo estaba bien, pero no, tenía muchas cosas, y con mi esposa y yo estamos trabajando ahora en eso, y pues vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Ah, pues los autores comenzaron hablando de que ellos entraron a una escuela de carácter, en donde ellos se iban a que ellos se iban a limpiar espiritualmente, mentalmente, físicamente. Entonces tenían muchas cosas en su vida que ellos tenían, que Dios les había dicho: tienes que dejarlo, aléjate de eso y yo te voy a ayudar a limpiar, ¿verdad? A limpiarte espiritualmente. Entonces ellos estaban trabajando en eso, y ellos veían cómo iba cambiando su vida, pero al mismo tiempo había algo que no querían dejar, cuál era su ministerio. Entonces en su ministerio ellos no lo querían dejar, y entonces ellos tuvieron problemas físicos, ¿verdad? Que se enfermaban y no podían completar lo que querían hacer. Entonces ellos, un día, ya después de 39 meses, ellos decidieron dejar todo como limpiar ¿cómo decía? Que ellos quisieron dejar todo el ministerio, o sea, para enfocarse más en las cosas del Señor, en tener una comunión directa con Dios. Y entonces cuando eso pasó, automáticamente, el primer día que ellos se internaron en una clínica, ellos se sintieron mejor. Ellos vieron cómo Dios trabajó en su vida, en su salud. Todos los problemas que ellos tenían físicamente fueron desaparecidos, y se sintieron bien. Y ellos ni siquiera necesitaron medicina, o que el doctor les dijera: tienes esto, entonces, sino que Dios automáticamente les dio salud. Entonces, y eso es toda la gloria para el Señor, ¿verdad? Porque hay un salmo que dice, Salmo 37, dice: quédate quieto en la presencia del Señor. No, me gustó más la Reina Valera. Permítanme, le encuentro eso. Salmos 37, 7. Que a mí me gustó más esta. ¿Cómo suena? 37, 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Amén. Entonces aquí dice que Dios, lo que yo entiendo es que Dios siempre nos va a estar hablando, siempre va a estar en comunión con nosotros. Él quiere tener
esa comunión sincera, al 100%, quiere hablarte todos los días, quiere sentir que quiere escucharte todos los días, ¿verdad? Y ese guarda silencio, porque Dios te va a hablar y Dios te quiere decir muchas cosas. Y a veces nosotros nos concentramos más en las cosas de este mundo y como le que ponemos un silencio, como en la televisión le ponemos mute. Entonces lo mismo le hacemos con Dios, le ponemos mute y ya no lo escuchamos y Dios quiere hablarnos y Dios nos quiere decir no hagas esto, haz esto y cosas así para que nosotros estemos en un buen camino con Jehová, ¿verdad? Mientras Él más nos habla, nosotros más estamos en conexión con Él. Pero si no lo escuchamos, ¿qué hacemos? Seguimos haciendo las cosas de este mundo, distrayéndonos de las cosas de este mundo y alejándonos de Dios, ¿verdad? Entonces, y esas cosas de que esta semana pasada mi esposa me decía, yo estoy viendo muchas cosas en el social media que me distraen, que me dan estrés, que me dan cosas así, que le dañan su espíritu, le hacen ver cosas que no están ahí, ¿verdad? Como sobrepensar las cosas. Yo digo, está bien. Entonces vamos a borrar todo social media. Y entonces estábamos, borro, no borro, borro, no borro. Y le ayudé y le borré todas las aplicaciones. Bueno, ella las borró todas. Y después me dice, ahora te toca a ti, bórralas tú. Yo digo, pero no, a mí eso no me molesta. Yo tengo mi comunión con Dios, yo leo la Biblia. Y dice, pero no. Pero para ayudarle a ella, le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar y voy a borrarlas yo también. Y digo, y empiezo a borrarlas, las borro y todo. Y borré toditas. Y al siguiente día veo mi celular y lo vi vacío. Digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi celular en la mano? Y estaba yendo al trabajo y entonces me pongo a hacer un devocional. Lo acabo. Me hago otro devocional y lo acabo. Y me sentí bien, me sentí con energía, no me sentí cansado. De vuelta a la casa, otra vez, ¿qué hago con mi celular en la mano? Y entonces me pongo a hacer otro devocional. Me pongo me puse a ver videos en YouTube. Esa fue mi backup para social media. Pero puse a ver como música cristiana y entonces cuando llegué a casa me sentí bien. Me sentí relajado, me sentí calmado, me sentí con fuerzas, con energía. Entonces sentí que estar en la social media me estaba quitando mis energías. No, me sentí que no estaba usando mis fuerzas para algo bueno, mi tiempo en cosas buenas y que estaba desperdiciando mi tiempo. Entonces, tener esa comunión con Dios, sentí que me dio fuerzas, me dio vida, me dio energía, me dio todo. Y entonces me sentí muy bien. Y es algo que tenemos que hacer, como que ver algo que nos está deteniendo para acercarnos a Dios. Porque a veces siento que todos esos social media, todos esos problemas que nosotros creamos en nuestras mentes, nosotros estamos creando una pared que nos detiene de tener esa conexión con Dios. Dios está cruzando esa pared. Dios está ahí esperando por nosotros. Y a veces nosotros vemos esa pared que nos detiene y decidimos ir por el otro lado. O quedarnos sentados ahí sin hacer nada. Y me di ahora cuenta de que si derrumbo esas paredes, esa conexión con Dios va a ser más fácil. Aunque al principio puede ser un poco forzado, pero están ahí, está libre, estoy libre para hacer esas decisiones, ¿verdad? De acercarme a Dios. Y me sentí muy bien, esta semana me sentí muy bien de poder tener esa comunión con Dios sin la necesidad de buscar de social media y esas cosas. Y me sentí muy bien. Una cosa más que me gustó fue
de los autores que nos habló de la vida de Moisés, que él tuvo muchas cosas buenas y al mismo tiempo cosas malas. Y aquí es donde aplica mucho el subtítulo del capítulo, que dice: aléjate de tu viejo pecado o él te arruinará para siempre. Entonces aquí nos dice, los autores nos dicen que Moisés tenía esa rabia, ¿verdad? Ese enojo que le detenía, ¿verdad? Cuando no hacían lo que él quería que hagan, él se enojaba. Como dice aquí que Dios escribió las tablas, Él mismo escribió las 2 tablas de los 10 mandamientos. Y cuando Moisés bajó a ver al pueblo y los vio que estaban adorando a uno de oro, un ídolo, entonces él botó las tablas y las destruyó. Entonces es algo que esa rabia, ese enojo que él tenía, lo alejaba de tener esa paz con Dios, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, gracias a ese pecado, él perdió esa bendición de tener esa conexión con Dios, pero perdió esa bendición de entrar a la tierra prometida. Entonces, aquí nos dice que nosotros tenemos muchos pecados que nos pueden estar deteniendo para tener esa comunión con Dios. Y nos da unos ejemplos que dice: puede ser la dureza de tu corazón, la incredulidad, la rebeldía, ¿qué más? El enojo, la falta de perdón, la envidia, la ingratitud, quejas, mentiras, la impaciencia. Y eso es algo que dice que Moisés pasaba, que era muy impaciente, lo que él quería. Creo que, quería todo rápido, ¿verdad? Como no tenía paciencia para con la gente que él estaba, porque no le creían. Y ese enojo hizo que él perdiera su bendición. Entonces también nos hace una pregunta ¿cuál es ese pecado que nos detiene a nosotros? Porque vemos que Moisés era un enojón, ¿verdad? Y también dice que eso lo vemos en su antepasado, de Moisés. Y entonces yo pensaba, nos dice que no pensemos que los pecados de nuestros padres sean hereditarios hacia nosotros, sino que eso pasa porque nosotros estamos viviendo con esas personas. Es algo que nosotros aprendemos, algo que nosotros captamos. Ya saben, como los niños que son como esponjas y captan todo bien rápido. Entonces, si ven al papá peleando con la mamá, entonces, gritándole a la mamá, gritándole a los hijos, entonces, ¿qué es lo que van a hacer el niño? Va a empezar a hacer lo mismo. Entonces, lo mismo va aquí. Entonces, dice que nosotros no pensemos que los pecados sean hereditarios, sino que nosotros aprendemos esas cosas de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, por eso yo pensaba de ¿qué es ese pecado que nosotros tenemos en nuestras vidas? Y cómo nosotros vivimos con eso, cómo nosotros estamos enfrente de otras personas demostrando esos pecados. ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes que están a nuestro alrededor, a los hijos que están a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando? ¿Cómo nosotros estamos siendo un modelo para aquellos? Entonces es algo que nosotros debemos aprender. ¿A qué es lo que nos que nos está deteniendo a tener esa comunión con Dios? Y debemos ser muy pacientes, debemos buscar más al Señor. Quería leerles Salmos 43:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces creo que esa debería ser una oración diario para nosotros,
de que pedir al Señor que nos ayude a seguir su voluntad, a tomar nuestras decisiones propias, pero en la palabra, en su palabra, ¿verdad? Demostrar que este mundo no nos puede controlar. Decirle a Dios, yo soy capaz de escuchar tu palabra y seguirte, y decirle no al pecado. Decirle al pecado que me está deteniendo, decirle no, derrumbar las paredes que nosotros mismos creamos para no acercarnos a Dios. Y ya. Y ya. Entonces, les pido que busquen en su corazón, trabajen en qué es eso que les está deteniendo, qué es eso lo que les aleja de tener esa comunión con Dios. Y entréguenselo a Dios, porque Él es el único que puede liberarnos de cualquier pecado, Él es el único que puede perdonarnos. Pero tengamos en cuenta, y algo muy importante, que estaba buscando pero no me acordaba. Dice, ¿fue perdonado Moisés por su pecado? Dice sí. Pero la gracia de Dios no lo invalidó, pero la gracia de Dios no invalidó su justicia. La gracia lo perdonó, pero la justicia no le permitió poner un pie en la tierra prometida. Dios es misericordioso y Dios perdona todo pecado. Pero la justicia siempre va a llegar. Dice que acordémonos de que todo pecado que nosotros hagamos, vamos a ver consecuencias. Vamos a ver la consecuencia del pecado y eso lo vamos a tener que pagar, así seamos perdonados por Dios. Entonces, gracias por escuchar. Dios los bendiga. Bye.